Honduras, que desde la conquista y colonización ha tenido un destino desdichado, es una sociedad explotada y maltratada hasta nuestros días. Un país empobrecido y violento. Sin embargo, en los últimos años, parece que el pueblo ha decidido cambiar su situación, encendiendo luces de esperanza en esta hermosa nación centroamericana. La historia de Honduras es de las más dramáticas del continente americano. Era una región habitada por mayas y lencas, conquistada en el siglo XVI por los más crueles protagonistas de la invasión castellana, vaciada de gran parte de sus habitantes, esclavizados para trabajar en las plantaciones de caña de azúcar de Cuba, Haití y Puerto Rico, se transformó en una colonia española como provincia de la Capitanía General de Guatemala, con sede en Comayagua, cerca del actual Tegucigalpa, y ya a principios del siglo XIX, en los primeros años de la década del 1820, formó parte de la Federación de las Provincias Unidas de Centroamérica. En el año 1838, al disolverse la federación, Honduras declaró su independencia con el nombre de República de Honduras. Avanzando en el tiempo, relatamos que la República de Honduras, en 1901, tenía una población de 500.000 de habitantes, que había ascendido a 1.000.000 en 1940 y que en la actualidad es de 9,5 millones de habitantes en una superficie de 112.500 kilómetros cuadrados. Su población está concentrada sobre todo en Tegucigalpa, que es la capital, y que tiene 1,5 millones de habitantes, y el principal centro urbano, industrial y comercial es la ciudad de San Pedro Sula, que también tiene 1,5 millones de habitantes. Honduras ha dependido de los Estados Unidos desde fines del siglo XIX. Los Estados Unidos son el principal socio comercial del país y hay unos 650.000 emigrantes hondureños viviendo en los Estados Unidos. Desde finales del siglo XIX y durante todo el siglo XX, la economía hondureña estuvo sometida a la presión política de las empresas estadounidenses, United Fruit Company, Standard Fruit Company y la Cuyamel Fruit Company, que favorecidas por generosas concesiones, establecieron enormes plantaciones de banano en la costa norte del país. Los gobiernos de Honduras han apoyado sistemáticamente las políticas de los Estados Unidos e incluso sirvieron de base para apoyar las fuerzas contrarrevolucionarias en la invasión a Nicaragua durante el gobierno del Frente Sandinista de Liberación Nacional de 1980 a 1990 y para apoyar a los Estados Unidos en sus intervenciones en El Salvador durante la insurrección guerrillera del Frente Farabundo Martí. Las operaciones de Estados Unidos en Honduras se desarrollaron y desarrollan a partir de la base Sotocano, establecida en 1981 por el gobierno estadounidense durante la administración de Ronald Reagan y que fue utilizada por el coronel Oliver North como base de operaciones de la Contra nicaragüense, financiada y entrenada por la CIA en la década de 1980. La degradación social, la extrema pobreza y la violencia que imperaba en el país creó las condiciones para que en enero de 2006 el pueblo hondureño eligiera como presidente a Manuel Zelaya, un político de orientación progresista que propuso una serie de medidas de contenido social y modificó su política exterior, estableciendo buenos vínculos con los gobiernos de Cuba, Venezuela y Nicaragua. Esto llevó a que los militares, apoyados por las fuerzas de derecha y los Estados Unidos, dieran un golpe de Estado, detuvieran a Zelaya y lo expulsaran del país.
En los siguientes años, con un gobierno conservador, la crisis social y económica se agudizó y a partir del 2018, numerosas caravanas de migrantes hondureños, escapando de la miseria y la violencia, emprendían su camino rumbo a los Estados Unidos a través de Guatemala y México. En los siguientes años, la crisis social y económica se siguió agudizando y finalmente, en las últimas elecciones de Honduras del año 2021, fue elegida ampliamente Xiomara Castro, esposa del anterior presidente Manuel Zelaya, representando una coalición de partidos de izquierda. La evolución política de Honduras desde el 2006, cuando asumió el poder Manuel Zelaya, al 2021, cuando se impuso en las elecciones presidenciales Xiomara Castro, ha experimentado importantes cambios con relación a las posiciones tradicionales de los gobiernos hondureños, que eran conservadores, represivos y aliados firmes de los Estados Unidos. Podemos decir con seguridad que el pueblo hondureño, sumergido por tantos años en la miseria, la represión y la violencia, ha despertado. Y en los próximos años, Honduras se incorporará a la alianza de gobiernos que defienden la libertad, la solidaridad y la soberanía de los países de América Latina.